Hola a todos, todas, bienvenidos a Eficiencia. Seguimos con el estudio de la fotosíntesis y hoy le vamos a dedicar a la fase luminosa, en la cual veremos que hay dos cadenas de transporte electrónico, la acíclica y la cíclica, pero todo a su tiempo. Vamos a empezar diciendo que la fotosíntesis tiene dos fases principales y bien diferenciadas. Tiene una fase en la cual la luz es imprescindible para que ocurra, que es la fase luminosa, y otra fase en la cual no es necesaria la luz, y esa fase se conoce como fase oscura. Este nombre puede llevar a confusión, también por eso se le llama fase biosintética, ya que la fase oscura no ocurre solamente en la oscuridad, sino que ocurre en todo momento. Se le dio ese nombre simplemente pues, para diferenciarla, para dejar claro que en este tipo de reacciones, en esta fase de la fotosíntesis, la luz no es imprescindible. Durante la fase luminosa ocurren tres procesos de suma importancia. El primero, fotólisis. Fotólisis de la molécula donadora de electrones, bien sea el agua, si hay liberación de oxígeno y por lo tanto la fotosíntesis oxigénica, o bien otras moléculas como pueden ser el ácido sulfídrico. Hay otro proceso muy importante que es la fotofosforilación. Ahora. Fotofosforilación del ATP o formación del ATP y una fotoreducción o producción de NADP más reducido, NADPH. En la fase oscura lo que ocurre es una biosíntesis de moléculas orgánicas. Esas moléculas orgánicas se producen por fijación del carbono atmosférico, por fijación del CO2. Bien, vamos a estudiar hoy en este vídeo la fase luminosa de la fotosíntesis, la cual ocurre en células eucariotas, en los cloroplastos, en concreto en la membrana tilacoidal del tilacoide. Y en esa membrana es donde nos vamos a situar. Voy a hacer aquí un esquema. Va a parecer que todo lo que hago es como muy complejo y tal. Sin embargo, ya veréis cómo es simplemente una sucesión de situaciones, de procesos que ocurren en diferentes complejos proteicos que se encuentran en la membrana. Y por eso voy a colocar aquí la membrana de nuestro tilacoide. Vamos a ponerla un poco más abajo. Aquí, por ejemplo. Bien, suponemos que esta es la membrana del tilacoide. Este sería el exterior del tilacoide, el estroma del cloroplasto, y este sería, por tanto, el interior del tilacoide. Y vamos a empezar nuestro proceso con un complejo proteico que ya hemos visto en otros vídeos, se llama fotosistema 2. A ese fotosistema 2 van a llegar un par de fotones de una determinada longitud de onda, los cuales, a través del complejo antena, esa energía por resonancia es transmitida hasta la clorofila diana del centro de reacción, que en este caso es se conoce como A2. Esa clorofila pierde dos electrones, un par de electrones, que son dados al aceptor primario de electrones, que es la feofitina, pH. A su vez, la feofitina daría ese par de electrones a una plastoquinona que se conoce como plastoquinona a una primera plastoquinona. Y empezaría una cadena de electrones que vamos a ir describiendo poco a poco. Sin embargo, quiero aquí pararme para hablar del primer proceso importante. Esos electrones que ha perdido la clorofila tienen que ser repuestos. Son repuestos por un donador de electrones, que se llama compuesto Z, porque no se conoce muy bien, que es, como digo, el que cede dos electrones a esa clorofila y se encuentra en ese mismo fotosistema. Pero ¿quién le da esos dos electrones
al compuesto Z, pues se nos da el agua, que es la molécula donadora de electrones. Y al darle los dos electrones a ese compuesto, le da esos dos electrones, que como digo ya regeneran o recuperan esa clorofila A2, y se produce una ruptura del agua que produce oxígeno que pasa a estado gaseoso, se libera en forma gaseosa, y dos protones, que permanecen en el interior del tilacoide. Luego, este primer proceso muy importante se conoce como fotólisis del agua. Y nos quedamos por lo pronto con esos dos protones ahí en el estroma. Bien, ¿qué ocurre ahora? Vale, esa plastoquinona A, con la que nos habíamos quedado, cede los electrones a otra molécula que se llama plastoquinona B. Y esa plastoquinona B lo que va a hacer con esos dos electrones es que toma dos protones del estroma y se reduce junto con esos dos electrones para formar una plastoquinona B reducida o plastoquinol. Y ese plastoquinol, a su vez, cede dos electrones a una molécula, a un complejo transmembrana, complejo proteico transmembrana, no solamente una molécula, que se llama complejo citocromo B6F, le cede por tanto esos dos electrones a ese complejo y esos dos protones que antes ha cogido del estroma los introduce al interior del tilacoide. Y antes de seguir con la cadena electrónica, hablamos de otro proceso. Como vemos, aquí hay una acumulación en el interior del tilacoide de protones. Esa acumulación de protones es muy importante porque va a resolverse con una salida de esos protones, de nuevo desde el interior del tilacoide, hacia el estroma. Pero lo hace a través de otro complejo proteico muy importante, porque es una enzima transmembrana, se llama ATP sintetasa, tiene dos subunidades, una subunidad que se conoce como CF0, que se encuentra atravesando la membrana, y otra que se conoce como CF1, que se encuentra en el estroma, que es la que va a producir, a partir de ADP más una molécula de fosfato inorgánico, va a producir ATP más agua. Ese ATP producido, ese proceso de producción de ATP, se conoce como fosforilación del ATP. Pero, ¿esto cómo ocurre? Es decir, ¿cómo esos protones pueden producir en su paso por la ATP sintetasa ATP y cómo que ocurre esto? Bueno, pues esto lo he explicado, lo vamos ahora a detallar más según la hipótesis quimiosmótica de Mitchell. Y es que fue este científico, Peter Mitchell, el que la propuso en 1961. Esta hipótesis quimiosmótica habla de que la formación de un gradiente doble eléctrico y químico, un gradiente electroquímico, es el que se va a resolver con la salida de esos protones. Fijaros que el gradiente está claro, es químico porque hay mayor concentración de protones, se han introducido, son los que se producen de la fotólisis del agua y los que se han introducido por la plastoquinona B, con respecto al estroma, y también los protones tienen carga positiva, luego queda eléctricamente cargado, pues cargado positivamente el interior respecto al exterior. Luego, ese desequilibrio se resuelve con la salida de protones. Y esa salida de protones tiene una energía, vamos a llamarla una energía cinética, una energía de ese movimiento de protones a través de la membrana, que se conoce como fuerza protón motriz. Y es esa energía de la salida de protones la que va a ser utilizada por esta enzima para sintetizar ATP. Bien, seguimos con nuestra cadena de electrones. Ahora, lo que ocurre es que el citocromo B6F cede los protones
a una pequeña proteína que se llama plastocianina, que a su vez cede o cederá los protones a la clorofila diana del fotosistema 1. ¿Y por qué lo cede a esa clorofila diana? A 1, porque antes los ha perdido por la incidencia en ese fotosistema, como ocurrió antes aquí, de 2 fotones, que de nuevo el centro antena lo recoge y por resonancia la energía es transmitida hasta el centro de reacción. Esa clorofila A1 pierde esos 2 protones que han sido repuestos por la plastocianina. Luego ya vemos la conexión entre los 2 fotosistemas y lo cede a otra clorofila cercana, muy parecida, A0, que a su vez, seguimos con la cadena electrónica, lo cede a la vitamina K1 o es una fitoquinona, otra quinona, que los cede a la proteína ferredoxina. Y ahora la proteína ferredoxina finalmente lo cede a, vamos a ponerlo con rosa, a otra enzima muy importante que se llama NADP más reductasa. Y esta enzima lo que hace, como os podéis imaginar, es que a partir de NADP más y un protón de electroma, produce NADPH, o sea, reduce esta molécula. Y a este proceso se le conoce como fotorreducción. Y este es poder reductor acumulado en el NADPH, que será posteriormente utilizado en las reacciones de biosíntesis de la fase oscura. Bien, esto es la fase acíclica de la fotosíntesis. Sin embargo, la ferredoxina puede hacer otra cosa. Lo que puede hacer es, en vez de ceder esos 2 electrones a la NADP reductasa, si hay una gran demanda de ATP o si prácticamente todo el NADP se encuentra reducido, los puede ceder al complejo citocromo B6 en otra fase que va a ser conocida como cadena de electrones cíclica. Ese citocromo B6 lo que hace es que a su vez lo cede a la plastoquinona B, que siguiendo este proceso se bombean este complejo citocromo B6 y la plastoquinona bombean esos protones, y ese bombeo de protones va a resolverse de nuevo según la hipótesis quimosmótica de Mitchell, con esa salida de protones a través de la ATP sintetasa y la fotofosforilación. Esos electrones vuelven de nuevo al fotosistema. Como veis, en este caso no participa el fotosistema 2, luego no hay fotolisis del agua y tampoco hay fotorreducción, como hemos visto. Luego en la ruta cíclica solo ocurre la fotofosforilación. Bueno, pues eso es todo. Como veis, si nos aprendemos este esquema, esta secuencia, creo que bastante fácil. Espero que vuestras dudas estén resueltas. Darle a like, suscribiros y nos vemos en otro vídeo de eficiencia. Hasta la vista.